¿Saben? Durante algunas semanas en mi cabeza rondó la idea sobre dedicarle un video a este tema. Y aunque verdaderamente estoy algo nervioso sobre si tendrá algún tipo de impacto o no en cualquiera de los dos lados del fandom del Donas, creo que no me puedo quedar callado con semejante tema. Nostrafort es una empresa mexicana de historietas que operó de forma semi-continua desde mediados de 2020 hasta finales de 2021, por lo que durante aproximadamente 18 meses se mantuvo con vida. La misma tuvo detrás de sus filas a personas bastante infames y o desconocidas en el mundo del internet. Pero los mandamás de dicho proyecto fueron Manuel Arturo Coronado Preciado y Alnair G.U., mejor conocidos por sus seudónimos virtuales como Dumentio o Perezoso Doom y Uxir. Y el problema con esta empresa se vio desde el momento en que nació, pues realmente los involucrados tenían una infamia sumamente ostentosa detrás de ellos. Sobre todo el dichoso CEO, quien ha compartido desnudos de menores de edad en Twitter y es mejor conocido por los internautas como un mestizo que lo único ario que tiene en su ser es haberse convertido en blanco de múltiples burlas debido a sus ideologías en pro al señor del bigote chistoso. Pero no contento con eso, la realidad es que la calidad de los cómics era sumamente cuestionable. Y claro que para un proyecto indie vía internet se entendería que la calidad no fuese la mejor. Pero estamos hablando literalmente de una empresa que se vendió seriamente a sí misma y de la manera más formal posible, además de tener entre sus mentes a un conjunto de críticos de internet que se jactaban de tener vastos conocimientos en escritura, arte, narración y ser buenos contadores de historias. Cosa que personalmente, como una persona cuyo canal está dedicado a los cómics, debo mencionar que sus supuestos conocimientos jamás se vieron reflejados en ninguna de las historietas que vendían. Y para poder demostrarlo, analizaremos algunos de los títulos publicados por la empresa, haciendo especial énfasis en Dumentio, quien creó un cómic de nombre impronunciable, Oveja, quien fue acusado de autoinsertarse en su propia obra, y Calcifer, quien hizo la obra más memeable de todo el proyecto. En primer lugar, Unthird Festival Plays nos contaba la historia de una especie de dios benevolente llamado Yogusblad, adorado por una multitud de personas por un tiempo prolongado, hasta que eventualmente se topa con baches en el camino y teniendo que lidiar con sus detractores. Historia que realmente era horrible. Era soporífera, sin sentido, y muchas veces el arte lucía tan mal en cuanto a ángulos o perspectivas que te sacaba de la inmersión del título. Realmente se nota que esto fue producido por personas que no conocen ni un ápice del lenguaje del cómic, sumado a que los personajes eran súper aburridísimos, poco interesantes o atractivos y sus nombres eran tan pretenciosos al punto de ser difíciles de pronunciar o siquiera de recordar. Por otro lado, tenemos a Dead Sex, una especie de mofa o burla a los estereotipos japoneses del contenido H, combinado con cómics de justicieros callejeros como Punisher o Vigilante. Y desde la premisa empezamos terriblemente mal, pues como lo dijo su autor, esto tendría que ser una especie de comedia, pero la obra se toma tan en serio a sí misma que más parece un intento de su autor por juzgar a las personas con una vida sexual activa, que de hecho me leí los 4 números que sacaron de esta cosa y ya ni recuerdo cómo se llama el protagonista más allá de su alias en el título. Aunque eso sí, debo mencionar que a diferencia del título anterior, Dead Sex fue de los pocos en entender el lenguaje de las historietas para contarse a sí misma. El arte era de hecho bastante mediocre realmente, pero que haya dado énfasis en el color rojizo para contrastar al protagonista con los fondos en distintas viñetas fue un toque bastante único y al menos original. Entonces, aunque nos riamos de la obra en lugar de reírnos con ella, realmente le doy un punto por eso.
Finalmente tenemos al Güero Balazos, que personalmente considero el título de Nostrafort con mejor apartado en el arte, el cual corrió por parte de Ether. Sin embargo, esto fue lo único bueno o siquiera decente, pues su historia se centraba en una idea romantizada y exagerada del norte mexicano, con estereotipos en ocasiones machistas que buscaban hacer reír pero cayendo en el rincón del cringe la mayoría de las veces, y con paneles que a pesar de estar bien dibujados caían dentro de la sobresaturación, ya que literalmente había páginas que en 13 viñetas contaban lo que podía resumirse en 5 o 6. Pareciendo más el storyboard de una animación y otra vez recalcando el nulo conocimiento del lenguaje del cómic. Obviamente hubo otros títulos como la historia del pequeño Viper o incluso Alienosis que fueron medianamente decentes, pero en su mayoría Nostrafort produjo cómics con una calidad horrenda. Se notó demasiado que las mentes tras la empresa aspiraban a trabajar en el mundo de la animación, y al no contar con el presupuesto requerido simplemente se dijeron a sí mismos, ¿saben qué? Hagamos animaciones en versión cómic. Un error que se notó desde el principio, y que sumado a otros factores como la pésima calidad de sus historias, el nepotismo que existía dentro de la empresa, el retraso entre las ediciones o la explotación laboral de sus artistas siendo estos no remunerados, terminaron de sepultar este proyecto que honestamente espero no regrese. Aún así, la propuesta que vendían fue sumamente interesante y espero verdaderamente que alguien se anime a abrir una empresa de cómics latinos, pues la industria de las historietas en Latinoamérica ha estado menguando en las últimas décadas. Y yo personalmente opino que hay mucho talento el cual solo necesita ser encontrado y explotado, utilizando así a Nostrafort como un gran ejemplo a seguir sobre las cosas que definitivamente no se deben hacer.